Bueno, pues como todos los días vamos a empezar esta formación de hoy con el rezo del Regina Coeli y lo hacemos como siempre pues pidiendo con fe al Señor pues para que sea el consuelo de tantos enfermos, para que siga guiando los pasos de los que están luchando contra esta pandemia y también de ese descanso eterno a los que han muerto. Pues vamos con este Regina Coeli, con este saludo a María, a rezar por todo ello. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado corazón de María, sé nuestra salvación. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pues bueno, vamos a empezar este nuevo tema de formación y hoy vamos a tratar las bienaventuranzas, ¿no? Ciertamente las bienaventuranzas muchas veces a lo mejor no las hemos entendido del todo, porque claro, nos resulta como raro, ¿no? Pero ¿cómo va a ser feliz o dichoso al que le persigue? ¿Cómo va a ser feliz y dichoso a esa persona que tiene hambre, que tiene sed, como que nos explota la cabeza y decimos, pero ¿qué nos está contando el Señor? ¿No? Y sí que es bueno que veamos qué es eso de las bienaventuranzas, ¿no? Las bienaventuranzas no es otra cosa que el camino que nos propone el Señor para la felicidad. Punto. ¿No? Es cierto que a lo mejor choca mucho porque, claro, la felicidad que Dios nos propone o el camino de felicidad de Dios no es el camino de felicidad del mundo. Y claro, para nosotros ser perseguidos para el mundo está pues, mal, pues si eres perseguido es que eres un desgraciado, ¿no? Y en cambio, para el Señor, ¿no? Si es perseguido a causa de su nombre, a causa de la justicia, pues sí que es motivo de esa alegría eterna, ¿no? Por tanto, sí que tenemos que ver cuál es esa promesa, cuál es esa alegría que Dios nos promete, ¿no? Dice un filósofo, se llama Kierkegaard, ¿no? Para definir la felicidad, lo hace con una frase, vamos a decir, muy original, ¿no? Y dice que para entender la clave de la felicidad, ¿no? Hay que entender que la felicidad, ¿no? está en abrir la puerta hacia adentro y por tanto hay que retirarse para abrirla. Si uno la empuja, al final la felicidad nunca va a entrar en tu vida, ¿no? Cuando tiramos de la puerta hacia nosotros, siempre nos tenemos que apartar, ¿no? En cambio, si una puerta que hay que tirar la empujamos, al final esa puerta nunca se va a abrir. Al final es eso la felicidad. La felicidad, para poder conseguirla, primero nos tenemos que olvidarnos de ella y entregarnos para buscar el bien y la verdad. En cambio, si vamos en busca de la felicidad, pero lo que estamos haciendo es buscarnos a nosotros mismos, nunca la encontraremos. La felicidad no es la búsqueda de uno mismo, ¿no? Recordad el ejemplo de la puerta. Para alcanzar la felicidad, lo que hace falta es tirar de la puerta y por eso nos tenemos que apartar. Por eso, lo que nos propone Jesucristo con las bienaventuranzas, con este camino de la felicidad, ¿no? Es que estemos unidos al Señor, que la felicidad no la podemos encontrar separada de Dios, no existe, ¿no? La felicidad, al final, el Evangelio nos dice que es estar llenos del Señor, estar llenos de Dios, ¿no? Por tanto, las bienaventuranzas, ¿no? Es esa revelación del corazón de Cristo, es esa revelación de su interioridad, ¿no? Pues vamos a hacer un camino, ¿no? Un poquito de cómo Jesucristo nos ha querido ir dando la felicidad, ¿no? Como Dios desde el principio de los tiempos ha querido que seamos felices, ¿no? Es cierto, porque ¿cuál es la meta de todo ser humano? Literalmente ser feliz. Es decir, si un ser humano no quiere ser feliz es que pasa algo. Realmente ha pasado algo, ¿no? Pues a lo mejor tiene pues, un trastorno depresivo, etcétera, pero realmente no es lo normal.
Lo normal es que la meta de un ser humano sea ser feliz. ¿Y para qué trabaja? Porque cree que en ese trabajo va a encontrar la felicidad. Tiene una familia, en esa familia está encontrando la felicidad. ¿Qué dificultades? Pues mira, como en todos lados, ¿no? Pero al final, ¿por qué haces esto? Porque creo que me va a hacer feliz. Me va a hacer feliz, ¿de acuerdo? Y eso lo vemos también pues, a lo largo de la historia de Israel, ¿no? Cómo pues Dios ha querido ir haciendo feliz, ¿no? A Israel y ha querido, y esto es súper importante, que todo lo que ha ido dando a Israel se lo ha dado pero para que ellos vean que lo auténtico, que la felicidad no la vamos a encontrar totalmente aquí, sino en el reino de los cielos. Eso tiene que ser una clave para entender las bienaventuranzas, ¿no? Es decir, nuestra felicidad no la encontramos en este mundo, sino en el reino de los cielos. Por eso merece la pena que nos persigan a causa de la justicia, que tengamos hambre, sed. ¿Por qué? Porque heredaremos el reino de los cielos, porque de ellos será el reino de los cielos, porque en la bienaventuranza siempre la segunda parte es la promesa del reino de los cielos, ¿no? Es como, pues como el que peregrina a Santiago de Compostela, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando pues cruza ese pórtico de la gloria, se da cuenta que la peregrinación lo único que evocaba es entrar en el templo, entrar en la gloria eterna. Por eso en la Catedral de Santiago se llama el pórtico de la gloria, porque el peregrino ha terminado su peregrinación terrena y entra en el cielo, entra en el encuentro con Jesucristo representado pues en ese templo que es la Catedral de Santiago. Lo mismo es, ¿no? Esas son las bienaventuranzas. Es cierto que la peregrinación terrena pues todavía no lo tenemos todo, pero sí Dios como que nos va dando miguitas, nos va dando unos dones concretos con los cuales nos va señalando cuál es el auténtico don, cuál es la auténtica alegría. Pero cuidado, aquí tenemos un peligro, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Cuando el dedo señala al cielo, el necio se queda mirando el dedo, ¿no? Muchas veces pues Dios nos da esos dones y como que nos quedamos ahí. No, mira, si yo ya con esto... No, si Dios te ha dado ese don, no es para que te quedes en él, sino para que veas cuál es tu camino al cielo, cuál es tu camino a la felicidad eterna, ¿no? Por eso, a una forma de vivir, dominados muchas veces por la ambición, dominados por muchas veces la dinámica consumista, donde uno vale por lo que tiene, y entonces, claro, cuando uno vale por lo que tiene, te frustras cuando no tienes nada, cuando eres pobre, cuando tienes sed, cuando eres perseguido, ¿no? Pero es que las bienaventuranzas no nos quieren indicar que valemos por lo que tenemos, sino que valemos por lo que somos, ¿no? Como el anuncio del reloj, no es lo que tengo, es lo que soy. Es cierto, ¿no? Y por eso las bienaventuranzas es algo precioso, ¿no? Porque inauguran como un nuevo orden de felicidad, ¿no? Muchas veces eso, no, yo soy más feliz contra más tenga. No, la felicidad te dice que no, hombre. La bienaventuranza auténtica es, tú eres feliz por lo que eres, no por lo que tienes. Por tanto, tienes que buscarlo, tienes que buscar la belleza, tienes que buscar la paz. Y al final la bienaventuranza te está valorando, lo vuelvo a decir, no por lo que tienes, sino por lo que eres, hijo de Dios. Y esto es precioso, porque claro, cuando uno se sabe hijo de Dios, se sabe que va a participar de esa herencia que Dios le tiene prometido, que es el cielo. Tenemos que querer la herencia que Dios nos da, que es el cielo. No busquemos otra cosa, no busquemos el tener, no busquemos el poder, no busquemos el consumo, sino busquemos la herencia eterna. Este es el sentido de las bienaventuranzas. Inauguran un nuevo orden de felicidad, un nuevo orden de gracia, un nuevo orden de belleza, un nuevo orden de paz. Como os ha dicho muchas veces, las bienaventuranzas son el autorretrato de Jesucristo, es decir, en las bienaventuranzas vemos a Jesucristo y por tanto vemos el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Jesucristo no nos pide nada que Él no haya hecho antes. Por tanto, si nosotros aplicamos las bienaventuranzas a nuestra vida, estaremos imitando a Jesucristo. Entonces veremos cómo es realmente el corazón de Jesús, ¿no? Por tanto,
no solo las bienaventuranzas las tenemos que ver en ese camino a la felicidad, sino también de una perspectiva más contemplativa, es decir, cómo Jesús me pide que yo actúe, cómo me pide Jesús que yo le imite, ¿no? Por tanto, pues tenemos que ver las bienaventuranzas que Jesús nos está pidiendo. Haz de tu vida que sea la mía, que lo que tú estás viviendo sea una imagen de lo que yo soy, ¿no? Y esto es precioso, porque entonces nos está diciendo Jesucristo que Él es imitable, que le podemos imitar, que realmente pues Él quiere algo grande para nuestra vida, que Él quiere que seamos como Él. Y esto es lo que también nos va diciendo Dios Padre a lo largo del Evangelio. Cuando Él se bautiza, pues se abre el cielo y la voz del Padre: este es mi Hijo el amado, escuchadle. Cuando sube al monte Tabor en la transfiguración: este es mi Hijo el amado, escuchadle. Es decir, imitadle, ¿no? Y esto es lo curioso. Porque, claro, nosotros tenemos modelos en el mundo que muchas veces sí que nos gustaría imitar, pero no es el auténtico camino. Porque al final son modelos en el mundo que reencarnan el poder, la fama, la codicia, el consumismo. Y no, aunque veamos que su vida es mejor, pero no, esa no es la auténtica vida. Y aquí es donde viene la paradoja de la vida de Jesucristo, que los pobres son los ricos, que los que lloran serán consolados, que los que tienen hambre serán saciados, ¿no? Muchas veces intentamos que sea al revés, ¿no? Que no tenga hambre, que no sea pobre, que no llore. No, sé pobre porque serás rico, ¿no? Ten hambre de justicia, ¿no? Porque serás saciado, ¿no? Los que en teoría en el mundo son, no son nada, son miseria, son perrustre, ¿no? Pues al final realmente son los triunfadores del reino de los cielos. Y esta es la paradoja del Evangelio. Esta es la paradoja de las bienaventuranzas y esta es la paradoja de la cruz. Jesucristo, para llegar al cielo, inaugura un camino, pero un camino donde ha querido mostrar su abajamiento, donde nos ha querido mostrar que la cruz es la salvación del mundo y por tanto que hay que morir para vivir, ¿no? Y esta es la paradoja de las bienaventuranzas, ¿no? Las bienaventuranzas es una paradoja que nos lleva al olvido de uno mismo para que la cruz sea semilla de la gloria. No nos olvidemos. La gloria es la meta, no este mundo, ¿no? Como he dicho antes, no nos quedemos en el dedo, sino en el cielo, ¿no? Ojalá y que a pesar de las humillaciones, a pesar de las cruces, de los aparentes fracasos, de la pobreza, de la sed, de las persecuciones, veamos que ese no es el valor de nuestra vida, que el auténtico valor de nuestra vida es llegar al cielo, ¿no? Ojalá y entendamos que todo lo que ocurre en nuestra vida es que estamos sembrando para la vida eterna, ¿no? Es cierto, tenemos que aceptar, por ejemplo, ahora situaciones que no queremos, que no nos gustan. Es cierto que tenemos que abrazar cruces. Y es verdad que la cruz en sí misma no es atrayente. Pues no, mirar un crucificado pues en sí mismo no. Pero si lo miramos con fe, nos da esperanza. Porque vemos que ese es el camino por el cual Dios nos ha abierto nuestra auténtica vida, que es la vida eterna, ¿no? Por tanto, pues tengamos esperanza en que incluso en medio del chaparrón, en medio de la dificultad, nos agarremos a la cruz. Y por último, ¿no? Ya hemos visto las bienaventuranzas como un camino de felicidad, las bienaventuranzas como esa paradoja que nos hacen ver cuál es la auténtica vida, ¿no? Por mucho que muchas veces queramos ver que la auténtica vida es el poder, no, la auténtica vida es heredar el cielo, ¿no? Y por último, al final hay que ver que las bienaventuranzas nos anuncian, nos dan pequeños adelantos, ¿no? Y sobre todo, hay que ver que lo malo no es que padezcamos el mal, sino que el mal nos haga malos. Eso es lo principal, ¿no? Por tanto, ojalá y las bienaventuranzas, claro, las bienaventuranzas te invitan, por así decirlo, como a padecer un mal, pero padecer un mal no es malo. Lo peor
es que a causa de ese mal te hagas malo. Porque estás arruinando tu vida eterna, estás arruinando tu alma, ¿no? Por tanto, ¿a qué te invitan las bienaventuranzas? A que cuando padeces un mal, no te dejes llevar por él, sino que pongas tu confianza en el Señor. Porque te das cuenta, cuando padeces un mal, es cierto, de lo que es un mundo sin Dios. Un mundo con desesperanza, un mundo que no tiene sentido, un mundo que no te puede dar la felicidad. Por tanto, padecer el mal, lo que nos tiene que llevar y lo que nos lleva a las bienaventuranzas es a confiar totalmente en el Señor, ¿no? Por tanto, en ese padecer el mal, que parece una paradoja, pero nos invita a las bienaventuranzas a padecer el mal, lo que vemos que es que ya incoado está el reino de Dios, ya incoado está el Señor, ya incoado en ese mal, ¿no? Como en promesas, está ya lo que va a ser nuestra herencia eterna, ¿no? A lo mejor no lo tenemos totalmente en este mundo, pero eso nos señala a lo que verdaderamente aspiramos. Eso es lo que dice el Señor, que es el 100 por 1. ¿De acuerdo? Es cierto que aquí tendremos pequeños gozos, es cierto, pero no lo tendremos todo. Pero en el cielo lo tendremos el 100 por 1. Pues ojalá, ¿no? Y el mal y el padecer el mal no nos haga malo, sino que padecer el mal nos lleve más a la confianza en el Señor. Pues ojalá, ¿no? Y entendiendo un poquito el mal, las bienaventuranzas, como ese camino pleno de la felicidad, ¿no? Como ese autorretrato de Jesucristo que nos hace ver, ¿no? Que podemos imitarle incluso en medio de la tribulación, y ojalá viendo que el padecer el mal nos lleve a confiar en Dios, que la bienaventuranza nos ayude a vivir una vida auténtica.